Miqueas 6, versículo 6 al 8. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a hablar un poquito hoy acerca de lo que es la justicia bíblica. La justicia bíblica. Es un aspecto bien importante que la iglesia ha abandonado. Y cómo la justicia bíblica se ve o se debe ver en la sociedad. Se habla mucho de justicia social en estos días. Y nosotros como creyentes tenemos que entender qué aspectos de la justicia social son importantes y son redimibles, porque no todo lo que se llama justicia social es verdaderamente justicia bíblica. Pero vamos a hablar entonces como creyentes cómo se ve ese carácter de Dios, el carácter de la justicia en la vida práctica. Y vamos a hablar de 5 principios importantes para que la justicia de Dios, que es la justicia, digamos, bíblica, se refleje en la sociedad a través de la iglesia. Y yo creo que es súper importante. Y vamos a tomar como base este texto, Miqueas 6, del versículo 6 al 8, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con sacrificios, con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? De que hay 3 cosas que sirven de base a la predicación que estamos dando en esta mañana, que si usted puede marcarlas ahí en su Biblia o si está siguiendo en una aplicación, sugiero que lo marque. De hecho, en la mayoría de las aplicaciones puede inclusive hacer notas. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer justicia. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Solamente hacer justicia. Pudiéramos decir que el ministerio de hacer justicia ha sido un ministerio olvidado por la iglesia. Y yo quiero que hoy, bajo la dirección del Espíritu Santo, podamos retomar y ser inquietados por Dios para entender a cabalidad lo que significa hacer justicia. Amén. Esta se inclina tu rostro ahí conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia porque la palabra tiene poder y autoridad sobre nosotros, tiene poder y autoridad sobre mí. Permíteme articularla conforme a tu propósito y tu intención. Quita las palabras humanas y pon la sabiduría y la revelación divina. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seamos convencidos y convertidos, Dios mío, por esta palabra, y que accionemos conforme a ella, y salgamos de aquí, Dios mío, con el deseo y con la obediencia de llevarla a cabo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques de manera especial en nosotros, que abra nuestro entendimiento, que podamos recibir, que seamos buena tierra y que podamos, que esa semilla de tu palabra germine en nosotros y podamos multiplicarla en nuestras acciones, en nuestra vida práctica, en el nombre de Jesús. Así que, ¿qué es lo que pide Jehová? Jehová pide solamente que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Y yo quiero hablar un poquito sobre qué es justicia. Hacer justicia en este tiempo, para muchos de nosotros, porque hemos abrazado el concepto secular de lo que es hacer justicia, significa protestar. A veces pensamos que si participamos de una marcha estamos haciendo justicia. Y tiene sus méritos, especialmente en una democracia, hacer valer ciertos derechos. Pero ¿realmente eso es hacer justicia? Quizá
La mejor manera, hablando ahora no desde el punto de vista bíblico, sino desde el punto de vista político, la mejor manera de hacer justicia es votando bien en las elecciones. ¿Usted no cree? Pero realmente a los cristianos no les importa eso tampoco. Ni siquiera votan bien. Porque si las estadísticas son ciertas de que hay 1 millón de cristianos en Puerto Rico y seguimos votando por la misma porquería, con todo el respeto, no lo digo o sea, hay una conducta y hay unas cosas que un cristiano no debe permitir en ninguna persona. Hay personas que han sido acusadas y señaladas de actos de corrupción y yo no sé por qué salen electos. Y no estoy hablando de ideología, estoy hablando del carácter de las personas que elegimos. ¿Usted cree que eso es importante? ¿Usted cree que usted debe votar de acuerdo al carácter de las personas más que de acuerdo a la ideología que persigue una persona? ¿Qué es más importante, que gobierne a una persona que tenga la influencia del carácter justo, que administre bien, que sea fiel a la confianza del pueblo, o es una persona que adelante mi ideología? Entonces nosotros hemos olvidado como cristianos que tenemos un rol bien importante en lo que se llama hacer justicia. Y yo creo que tú veas que hacer justicia es un ministerio bíblico, bien bíblico. Y que solamente si el profeta fue claro en lo que dijo, si él pudiera resumir lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel, era que hicieran justicia, que amaran la misericordia y que se humillaran ante su Dios, porque ya Dios había declarado lo que era bueno. La justicia es un principio moral dentro de nosotros que nos lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o lo que merece. La justicia social ha abarcado no simplemente eso, sino que mira las estructuras sociales y los grupos y se refiere más bien a la necesidad de lograr un reparto equitativo de bienes, de los bienes sociales, digamos, los bienes económicos, tierras, propiedades, etcétera, etcétera. Y dependiendo cuán dentro del espectro tú estés ubicado de lo que debe ser derechos o libertades individuales y responsabilidades individuales versus derechos y responsabilidades colectivos, pues tú vas a tener ciertas posturas de acuerdo a cómo tú veas que debe funcionar la sociedad y cómo se debe manifestar lo que es la justicia social. Ahora mismo hay gente que piensa que los caseríos o los residenciales no deben existir. No deben existir porque lo que se crea se ha creado un ciclo de mantengo y de dependencia del gobierno, y los que postulan esa parte te hablan claro de que muchas veces, y tienen bastante razón en esto, los gobiernos usan y crean la dependencia porque es una manera de controlar a las personas. Y tú vas a ver que ciertos partidos políticos pues tienden más a darle más responsabilidades al individuo y darle más responsabilidades a las personas y a decirle: tú tienes la libertad de trabajar, tú tienes la libertad de prosperar, tú tienes la libertad de tomar buenas decisiones y que el producto de tu vida sea el resultado de tus decisiones. Pero la realidad es que la sociedad es mucho más complejo que eso y el ser humano es mucho más complejo para decir que todo depende de mis decisiones. La realidad es que pertenecemos a grupos. Algunos nacieron en Cuba, otros nacieron en Puerto Rico, otros nacen en Venezuela. Donde nacemos es importante. La familia en que nacemos, las decisiones que tomaron mis padres. O sea que no todo se le puede atribuir. Entonces sí que hay gente que puede beneficiarse si nacieron en grupos desventajados de un hogar, un programa de servicios sociales donde se le provea hogar a personas que están desventajados económicamente. Y de esa manera la gente y los gobiernos tratan de implementar lo que ellos llaman justicia social para que haya equidad y haya en la sociedad un reflejo de lo que Dios nos pide, especialmente en las sociedades donde ha habido influencia cristiana,
o judío-cristiana, tanto en lo legal como en lo político. Pero si usted ve más hacia la izquierda en ese espectro, hay ciertas personas que postulan que el gobierno debe controlarlo todo y que los derechos individuales no deben existir y que el gobierno debe controlar los bienes y que el gobierno debe controlar las dependencias, todas las corporaciones, todas las utilidades, para que el gobierno garantice un trato justo y equitativo. El problema que tengo con eso, y no estoy hablando, siempre me estoy introduciendo porque esto es un tema complejo para una enseñanza nada más, pero el problema que tenemos con eso es que muchos de nosotros no nos damos cuenta que el gobierno sigue siendo administrado por personas. Y mientras más poder tú le das al gobierno, más el gobierno te va a controlar y menos libertades tú vas a tener. Y más el gobierno va a ser responsable de tu vida. Y más el gobierno va a tomar control sobre la sociedad y la cultura. Y mientras más eso sucede, menos derechos y menos libertades y menos responsabilidad tú tienes, porque la condición de tu vida es culpa del gobierno. Entonces, no podemos caer en ninguno de los dos extremos. Yo lo que quiero traer hoy es que hay mucha base bíblica para que nosotros podamos hacer justicia, y tenemos que ser nosotros los que debemos la voz cantante como cristianos en lo que significa verdaderamente justicia. Ahora mismo el término justicia social se usa para las siguientes cosas: para hablar de diversidad e inclusión, se usa para hablar de igualdad y equidad, se usa para defender los marginados, se usa para planificación familiar, se usa el término justicia social para hablar del racismo y del discrimen, se usa el término justicia social para muchos esfuerzos colectivos, usualmente para tratar de darle beneficios y derechos a personas que usualmente no lo tienen, y tratar de nivelar un poco el campo de juego de personas que están en desigualdad, ya sea económica o desigualdad de poder o desigualdad cultural o desigualdad funcional. Por ejemplo, estamos hablando de personas con discapacidades. ¿Quién estaría en contra de esos términos? O sea, la iglesia no estaría en contra de la diversidad, la iglesia no está en contra de lo que es igualdad, la iglesia no está en contra de lo que es la planificación familiar. El problema es que con esos términos de justicia social se usa muchas veces, se introducen filosofías que van contrarias a la palabra de Dios. Y ahí es que nosotros tenemos que entender que antes de que existiera el término justicia social, que viene básicamente del siglo XIX hacia acá, estamos hablando de que ya Dios estableció en su palabra aspectos de la justicia bíblica que deben reflejarse en la sociedad. Y yo creo que Dios es perfecto. La Biblia habla grandes cosas acerca de la justicia. Por ejemplo, la palabra justicia aparece más de 367 veces en la Biblia. La palabra justo, 318 veces. Justos colectivamente, otras 100 veces más. Así que Dios le interesa que el justo use su influencia para bendecir la cultura que vive, para bendecir la nación que vive. Y no importa el espectro del gobierno de los cristianos alrededor del mundo, estamos llamados a hacer justicia. No todos los cristianos nacen en una sociedad democrática como la de Puerto Rico. No todos los cristianos nacen en una sociedad con libertades. Hay cristianos que nacen en gobiernos totalitarios y como quiera están llamados a hacer justicia. Hay cristianos que nacen en sociedad donde una religión es impuesta y como quiera están llamados a hacer justicia en el lugar donde Dios los ha puesto. Porque eso es lo que dice Miqueas 6, versículos 6 al 8. Ya tú sabes lo que Dios te ha dicho, que es bueno. Su palabra, Él te la ha dejado para que tú la obedezcas y podamos ser bendición a la sociedad donde Dios nos ha puesto. Yo tengo problemas porque la iglesia, y hablando en general y también nosotros también nos pasa,
tenemos una subcultura, tenemos nuestro propio idioma, tenemos nuestra propia jerga, tenemos nuestros artistas cristianos, tenemos nuestros libros, tenemos nuestra Biblia, pero muchas veces se nos hace difícil interaccionar con lo que está alrededor que no conoce a Dios. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir a alguien que no conoce a Dios que tú estás en la carne? Se te va a quedar así, como mirando, porque eso no lo entiende la persona que no conoce a Dios. ¿Cómo que estoy en la carne? No entiendo. Me vas a traer bistec, chuleta, churrasco. ¿Me sigue? Porque la iglesia sí tenemos nuestra enseñanza, pero muchas veces traducirlo a la vida práctica es lo que nos cuesta. Y yo creo, hermano, que la justicia bíblica es una de las maneras en que podemos traducir el evangelio de una manera que impacte la cultura que nosotros estamos donde Dios nos ha puesto, a través de la justicia. Ya ustedes vieron que es mandato de Dios. Ya tú sabes lo que Dios te ha dicho, lo que es bueno. Tienes que hacer justicia. Dios es un Dios justo. La justicia es un atributo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Él siempre hace lo que está correcto de acuerdo a sus propósitos. Si Dios es justo y a la misma vez es soberano, entonces Él es juez. Eso es. Salmo 58:11 dice: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Vamos a usar mucho la Biblia hoy. Yo les pido que me sigan porque estos textos son bien importantes. Deuteronomio 32, versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Isaías 45:19 dice: porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud. El Señor siempre actúa en justicia y espera que nosotros los cristianos actuemos en justicia. Justicia conforme a su palabra. Él siempre tiene una relación recta con la gente, hablando de Dios, y espera que nosotros también tengamos una relación recta e íntegra con la gente. Y toda la palabra se trata de cómo Dios puede mantener una relación recta con nosotros, aún nosotros habiéndole fallado. Y ahí entra la misericordia y la gracia de Dios, que es otro aspecto que no vamos a estar hablando hoy, pero habla de cómo nosotros podemos, todavía se trata de cómo nosotros podemos acercarnos a un Dios que es a la misma vez salvador, pero a la misma vez es juez de todas mis acciones. Quizás un concepto profundo. ¿No te has sentado a pensar qué es lo que tú mereces que Dios te dé a base de tus pensamientos, a base de tus acciones o a base de tu vida pasada? La pena está en la Biblia. Te mereces estar separado de Dios por toda la eternidad. La Biblia enseña que por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos, separados de la gloria, de la presencia misma de Dios, en Romanos 3:23. Ese es el pago por nuestras acciones. Pero Dios nos enseña a hacer justicia, pero también nos enseña a amar la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces muchas veces nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de justicia estamos hablando de tener una relación recta con Dios y una relación recta con las personas. Dios llamó a su pueblo escogido, a sus hijos, a todos aquellos que nos hemos convertido, los puso en un pacto y Él espera una relación recta con ellos. Una relación recta de nosotros hacia Dios. Entonces esto es bien importante porque si no hablamos de lo que es la justicia bíblica,
de manera significativa en este tiempo, todas las definiciones seculares de justicia se van a infiltrar en nuestras mentes y en la iglesia. Y eso va a tener dos consecuencias. Primero, que la iglesia no va a ver, como yo digo, el ministerio olvidado de hacer justicia como prioridad. Y si la iglesia no lo ve como prioridad porque no se enseña desde los púlpitos y solamente estamos hablando de que Dios te puede sanar, de que Dios te puede prosperar, de que Dios te puede bendecir, de que ores al Señor y no hablamos el mensaje completo de que la iglesia tiene una misión de hacer justicia en la tierra, no lo vas a ver como algo esencial e importante en tu vida cristiana. Pero hoy tú vas a salir de aquí convencido que parte del ministerio que Dios le ha dado a cada creyente es hablar y hacer justicia donde quiera que se pare. ¿Cuántos dicen amén? Eso tiene un costo. Entonces, si no hablamos de justicia, esa es una de las consecuencias. La segunda consecuencia es que, especialmente los cristianos más jóvenes, reconociendo el fracaso de la iglesia en no tocar este tema y abordarlo correctamente, van a querer rectificar la ausencia de justicia en la sociedad con enfoques seculares de justicia. Con enfoques seculares, y ahí que se introducen distorsiones en su vida práctica que afectan no simplemente su vida, sino afectan toda una cultura. Si dejamos que el mundo defina lo que Dios llama como justicia, hermanos, pues vamos a tener, en vez de justicia, vamos a tener pobres derechos, vamos a tener problemas, desigualdades, y vamos a tener también una serie de introducciones de términos y de cosas que no son cónsonos con la palabra y la enseñanza bíblica. Así que por ahí se han hecho muchos intentos, y como digo ahorita, de tratar de tener una sociedad justa, hablando desde el punto de vista político, todavía no desde el punto de vista bíblico, y hemos visto de que hay gente que cree más en la parte de que la gente tiene lo que se merece por sus decisiones, pero hay gente que cree más en el otro extremo de que la gente es el resultado de los sistemas y del gobierno, y el gobierno es responsable de que la gente esté bien. Entonces yo creo que hay ciertas bondades en cada verdad, pero la Biblia nos enseña el consejo completo. Y yo quiero hablarte un poco de 5 principios de la verdadera justicia bíblica. Y el primer principio es el principio de la equidad. El principio de la equidad. Yo quiero que vayas conmigo a Levítico 19, del 13 al 15. Vamos a ver varios textos donde se ve este principio en la Biblia. Este principio de la equidad nos enseña en la Biblia que todo el mundo se debe tratar con igualdad y con dignidad. Todo el mundo se debe tratar con igualdad y con dignidad. Levítico 19, del 13 al 15. Mira lo que dice este texto, lo puedes marcar. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea que si te trabajó hoy, págale hoy. No te hagas el loco. Si le debes a alguien, si alguien te hizo un trabajo en tu casa, no te hagas el loco. Tratarlo con dignidad. Y tratar a las personas con dignidad significa que si las personas trabajan y se acordó un salario, usted debe de pagárselo. Eso estaba. ¿De dónde viene todo eso? De la ley de Dios. No maldecirás al sordo. Fíjese, personas que tienen desventaja social. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás de temor de tu Dios, yo Jehová. En otras palabras, parte de hacer justicia es tratar a la gente con equidad y buscar a aquellas personas que quizás no tienen los mismos beneficios que tú y ayudarlos, y no ponerles tropiezos o trabas para que puedan desarrollarse y desempeñarse en la vida. A mí me da mucha tristeza y mucho coraje ver que tenemos un departamento de educación con millones y millones y millones, que es el presupuesto más grande que tiene el presupuesto de Puerto Rico, y todavía los estudiantes de educación especial no tengan servicios
esenciales, básicos, garantizados. Tienen que estar yendo a corte para obligar al Departamento de Educación. Entonces, usted como cristiano tiene que indignarse, porque usted está llamado a hacer justicia, a tratar a todo el mundo con dignidad e igualdad. Versículo 15: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Fíjese, parte de la equidad está en que el pobre, porque es pobre, no necesariamente tiene la razón. El oprimido, porque es oprimido, no necesariamente tiene la razón. El rico, porque es rico, no necesariamente tiene la razón. O el que nació con ventaja o tiene una familia bonita, no necesariamente tiene la razón. Dios nos manda a que juzguemos con justo juicio, y dice: con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto sigue, hermano, mire, Levítico 24:22. Un mismo estatuto se aplicará al extranjero y al israelita por nacimiento. Yo soy el Señor. En otras palabras, el extranjero tienes que tratarlo bien y le vas a aplicar la misma ley. No le vas a dar ventaja al extranjero, le vas a aplicar la misma ley. Yo sé que hablamos mucho de los inmigrantes y hablamos mucho de otras cosas, pero tenemos que ser justos. Una persona que quiera vivir en Puerto Rico y quiere beneficiarse, tiene que aportar. Es lo más justo, ¿no? No por ser extranjero le podemos pasar la manita. Tiene que venir a aportar, tiene que venir a trabajar, tiene que seguir las leyes. Y yo no voy a entrar en temas políticos, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros nos enseñan culturalmente que hay ciertas personas que, porque tienen ciertas desventajas, no necesariamente tenemos que pasarle la manita. Tenemos que actuar con amor, con misericordia, pero actuar también con justicia. Mira lo que dice Isaías 33:15. Vamos a usar mucho la Biblia hoy. Quiero que usted vea que este principio de equidad está en la Biblia. Isaías 33:15 dice: solo el que se conduce con justicia y que habla con rectitud, el que aborrece las ganancias malavidas, el que se niega a recibir soborno. Yo creo que este verso lo necesita escuchar mucha gente en el gobierno y en la industria privada, porque la gente piensa que en la industria privada no se roba. El que aborrece las ganancias malavidas, el que se niega a recibir sobornos, el que se tapa los oídos para no escuchar propuestas criminales, el que cierra los ojos para no atestiguar la maldad, quien es así habitará en las alturas, las resistentes rocas serán su refugio y nunca le faltará el pan ni el agua. El que se conduce con justicia es aquel que Dios bendice. ¿Usted me sigue, hermano? Yo sé de un contratista que cuando estaba sellando la casa de alguien, no usó sellado, lo usó pintura blanca para bajarse unos chavitos. Y por ahí usted tiene que estar pendiente, porque el ave más abundante en Puerto Rico, ¿sabe cuál es el ave más abundante? No es el ave de guau, es el ganso. El ganso es el ave más son el ganso, los buitres y los averiguados. Y hay otro que no me voy a mencionar. Testimonio de Alex Trujillo. ¿Han escuchado el testimonio de Alex Trujillo en estos días? Fíjese, él dice: mi familia, mi mamá se sentaba conmigo a hacer las asignaciones. Él dijo, me dieron todo lo que yo necesitaba. Yo estaba en colegio cristiano. Mi papá tenía su negocio. Era un hombre que trabajaba los 7 días a la semana. Estaba todo el tiempo metido en negocio. Ahí vemos un asunto, ¿verdad? Que quizás es bien importante que los padres presten atención. Porque el papá no salía del negocio. Y el negocio estaba al frente de un residencial. Y él comenzó a hacer amistad con los muchachos del residencial, hasta el punto que, si vemos este texto,
él comenzó a escuchar propuestas criminales cuando la Biblia dice que no escuchemos esas propuestas. Y él cuenta en el testimonio, tremendo testimonio, deben de escucharlo, como aún teniendo una familia buena, sus decisiones lo llevaron. Así que no todo es el sistema, no todo es el gobierno, no todo es la culpa de mis padres. Porque si fuese así, en vez de, cuando alguien comete un crimen, en vez de meter preso al criminal, vamos a meter preso a sus papás por criarlo mal. Vamos a meter preso al gobierno por no darle las ventajas. ¿Usted me entiende? Esto es algo más complejo que decir la culpa la tiene el gobierno, o los padres, o la cultura. O simplemente decir la culpa la tiene el machismo. El machismo influye creando creencias incorrectas de lo que es ser un hombre. Pero la actitud de maltratante y violenta está en el corazón de la persona. Es un tremendo testimonio que deben escuchar. Entonces vemos, mira lo que dice Deuteronomio 24:14. No oprima al jornalero pobre y menesteroso, ya sea uno de tus compatriotas o algún extranjero de los que habitan en tu tierra y dentro de tus ciudades. Le pagarás su jornal el mismo día antes de que se ponga el sol. Pues ese hombre es pobre y necesita su paga para vivir. De lo contrario, pedirá ayuda al Señor y esto será un pecado en tu contra. Me imagino a Dios, si ese hombre me llega a venir a mí con una queja tuya de que tú no le pagaste y llega su oración de ese hombre que trabajó a mí, de que tú no le pagaste, tú y yo vamos a arreglarlo, vamos a tener un problema. Yo, aquí, parafraseándose a boricua, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de justicia. Dios no quiere que sus hijos reflejen injusticia en sus acciones y en su modo de proceder. ¿Usted me está entendiendo? No hay muchos amén hoy. Usted va a decir, yo voy a proponerle como creyente manifestar la justicia de Dios donde quiera que yo me pare. Hermano, hay muchos textos que podría seguir hablando de la equidad, la balanza. Habla mucho de la Biblia, el truco con las balanzas y los pesos y las medidas. Hay un proverbio que dice, pesas y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Antes en los mercados estaban las balanzas donde pesaban las viandas y estaba el que tenía su truco y ponía más peso o alteraba la balanza, la aguja, un par de oncitas más para ver que cae un poquito más. Eso no es tratar con igualdad, es el valor justo de las cosas. El cristiano debe reflejar eso en su carácter. Estas cosas tenemos que hablarlas como iglesia, porque es parte de nuestra justicia como creyente, es parte de nuestro carácter cristiano. ¿Alguien dice amén? Segundo principio de justicia bíblica es el principio de la comunidad. Ciertamente, vamos a ver ya mismo más adelante que Dios habla así de la responsabilidad individual en última instancia, pero Dios también reconoce que la comunidad tiene un efecto y que somos seres gregarios y que vivimos en comunidad. Gregario significa de la grey, de las ovejas. Usted sabe que las ovejas están diseñadas para vivir en comunidad. Vivir solas se extravían. Y cuando no tienen pastor, las ovejas siguen a las otras ovejas y empiezan a desviarse por lo que escuchan, por lo que ven, aunque ven borroso, y se desvían fácilmente. Nosotros estamos en una cultura, pertenecemos a una familia, pertenecemos a una estrata social, pertenecemos a una serie de elementos culturales donde nos agrupamos. Y la Biblia enseña que hay mandatos para que la justicia bíblica fluya de parte de Dios desde su pueblo hacia la comunidad. Y Dios atribuye inclusive mucha de la responsabilidad de pecados no solamente a la persona, sino también a familias completas o generaciones completas.
Es lo que dice Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, 17 al 22. Dice: los levitas dirán: maldito sea el que mueva el límite de la propiedad de su vecino para robarlo. Vivimos en comunidad. Luego de todo el pueblo dirá: así sea. Y los levitas dirán: maldito sea el que desvíe a un ciego del camino. Y el pueblo dirá: amén, así sea. Y los levitas dirán, versículo 19 del capítulo 24 de Deuteronomio: maldito sea el que cometa una injusticia contra un inmigrante, o un huérfano, o una viuda. Luego todo el pueblo dirá: amén, así sea. Versículo 20: maldito sea el que tenga relaciones sexuales con la esposa de su papá, porque lo habrá deshonrado. Como nos decía este pastor Obed en la enseñanza de los miércoles, Dios tenía que decir esas cosas porque estaban pasando. De hecho, esto sale mucho en las novelas. Sí, con un padrastro, que si mi madrastra, que si esto, una cosa horrible. Y yo no sé cómo a veces nosotros no nos indignamos por esas cosas. Pero como ahora los swingers están de moda, y compartirse pareja y medio mundo, tiene que tener cuidado. No todo lo nuevo es trascendente. No todo lo nuevo es para que se pegue. Hay cosas nuevas que vienen del mismo infierno. Y una vez se adoptan, no solamente te afectan a ti, sino que afecta la comunidad. Y si yo quiero actuar con justicia, tengo que entender que mis acciones tienen un efecto en la comunidad. Mira Deuteronomio 16, versículos 11 y 12. Y en el lugar que el Señor tu Dios haya escogido como residencia de su nombre, se alegrarán tú y tu hijo y tu hija delante del Señor tu Dios. Lo mismo que tu siervo y tu sierva y el levita que viva en tus ciudades, y el extranjero y el huérfano y la viuda que viva contigo. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto, y así cumplirás la palabra. O sea, tú vas a incluir, no vas a dejar a nadie afuera. Tú vas a incluir no solamente a tu familia en la bendición de servirme, tú vas a incluir al inmigrante, vas a incluir al huérfano, vas a incluir a la viuda. O sea, vas a manifestar lo que es el principio de comunidad con justicia. Es triste que muchas veces en las iglesias y también pasa en muchas otras organizaciones, hay que recordarle a las personas que tenemos que incluir y acordarnos de aquellos que están en menos privilegio, porque tienen más discapacidades. Por la cita de Deuteronomio 27, del 17 al 22. No 24. Ok, arréglalo. Deuteronomio 27, del 17 al 22. Esa es la anterior. Entonces Dios quiere que vivamos en comunidad. Inclusive, mira lo que Dios le había pedido a los que cosechaban, a los que trabajaban. Levíticos 23, 22. Cuando cosechen el trigo de sus campos, no cieguen hasta el último rincón, ni recojan todas las espigas. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor tu Dios. Para aquellos que tenemos una visión, y quizás yo me puedo incluir ahí, bastante individual, de que yo tengo que ser buen administrador de todo, y que yo tengo que tener todo al centavo. Pues este verso es bien confrontador, porque lo que Dios estaba diciendo al pueblo de Israel es que de lo que tú trabajaste y de lo que tú vas a cosechar, cuando vayas a recoger el fruto en el campo, yo no quiero que tú lo recojas todo. Yo quiero que tú dejes parte sin recoger, porque esa parte que tú no recojas, el extranjero la va a recoger, y aquel que tenga menos ventaja que tú la va a recoger, para que tú, como quieras, aunque hayas trabajado, dependas de mí, porque yo soy Jehová tu Dios. Amén. Y a la misma vez, la comunidad puede beneficiarse de tu labor y de tu trabajo. Quizás ahora eso se llama impuesto. Yo no sé, ¿verdad? Parte de lo que tú tienes, parte de lo que Dios te ha bendecido, parte de lo que Dios te ha dado, Dios tiene la expectativa de que tú uses el principio
bíblico de justicia para la comunidad. Ay, pastor, pero que eso es mío. No es tuyo, es de Dios. Pastor, pero es que eso yo lo trabajé. Ah, pues no. Yo te mando que parte de lo que yo te di a ti, mientras tú trabajabas, lo dejes para el huérfano, para el inmigrante, para el extranjero, para el que tiene menos. Dígame si no es un principio de justicia poderoso para la comunidad. El problema que tenemos con esto es que no podemos depender del gobierno para esto. Porque uno le da 1% de nuestros impuestos para el gobierno y el gobierno lo usa pero hay programas buenos. Hay programas buenos del gobierno. Hay ayudas para las mujeres maltratadas, hay ayudas para los discapacitados, hay programas para las personas sin hogar, hay propuestas, hay cierta bendición. Pero si en algún momento el gobierno nos dice, ay, pues vamos a quitarle todos los impuestos, ¿usted va a dejar de bendecir? Porque el hacer justicia es parte inherente de nuestra vida cristiana. No depende del gobierno. No depende de lo que me enseñaron mis papás. Depende de mi relación con Dios. Si yo tengo una relación con Dios sana, yo sé que todo lo que yo tengo es de Él. Y Él me ha pedido, y ese principio bíblico está ahí, Él me ha pedido que de lo que yo trabaje, yo bendiga al más necesitado. Qué poderoso, ¿verdad? ¿Usted haya visto este pasaje antes? Y para los que dicen que eso no está en el Nuevo Testamento, creo que vaya conmigo a Hechos 4. En el Nuevo Testamento está más radical todavía. Hechos 4:32 dice la Biblia, este principio bíblico de comunidad, de justicia en la comunidad. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Fíjense que la predicación no se puede cambiar. Los apóstoles enseñaban a Cristo. Los apóstoles enseñaban el poder de creer en Cristo y su resurrección. No podemos cambiar. No podemos hacer justicia abandonando el Evangelio, que es lo que el mundo pretende. No podemos hacer justicia sin recordar a las personas la condición de nuestras vidas y hablar de la salvación de Cristo para cada uno de nosotros. Pero la consecuencia de tener un evangelio claro en nuestra vida, de que nosotros no nos merecemos lo que hemos recibido de parte de Dios, porque la salvación es por gracia, es por misericordia, no es por mis acciones ni por mi propia justicia, sino que la justicia ahora en mi vida y en mi carácter es un regalo de la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Los apóstoles enseñaban, y mira lo que dice el versículo 34, y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Qué iglesia más poderosa. Qué iglesia más poderosa. Una iglesia que entiende su misión de hacer justicia al que está en más desventaja. Eso no se lo inventaron allá en la universidad. Eso está en la palabra de Dios. ¿Usted está entendiendo, hermano? Entonces esto es bien importante, que entendamos que el principio de justicia afecta la comunidad. Ahora, hay un tercer principio que es bien parecido a este, pero quiero ponerlo aparte porque debe ser también una misión, y es el principio de la defensa de los marginados. Bíblicamente hablando, hay muchos textos bíblicos que se nos enseñan que parte de la misión de la iglesia es defender los que viven al margen o en desventaja socialmente hablando. Si bien no debemos mostrar parcialidad a nadie,
o favoritismo con nadie, como ya vimos, porque tenemos que ser, para aplicar la justicia, tenemos que ser equitativos. Debemos tener una preocupación especial por personas que son impotentes debido a su condición. Y esto no es una contradicción. La Biblia enseña en Proverbios 31, del 8 al 9, y quiero que busquen esto porque esto es bien importante. Abre tu boca por el mudo. En el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca por el mudo, por el que no tiene voz. La iglesia tiene que hablar. La presencia de Dios aquí también. Yo creo que Dios está cambiando nuestro carácter. Parte de la misión de la iglesia es abrir la boca por el que no tiene voz. Proverbios 31, 8 y 9 dice, y el versículo 9 dice: abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Yo no sé tú, pero esa es la misión de la iglesia también. Leímos ahorita en Levítico 19, versículo 13: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero de tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sol. O sea, hay una preocupación especial en la Biblia por los marginados, por aquellos que no tienen voz. Isaías 1, versículo 16. Son muchos textos, pero yo quiero dejarle todos estos textos como regalo. Y si me piden el bosqueo, se los hago llegar. Porque quiero que usted vea que no se trata de un versiculito allá en una esquina, allá en la Biblia, donde la Biblia nos pide hacer justicia. Se ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea, arregla tu vida con el Señor. Aprended entonces a hacer el bien. Versículo 17: buscad el juicio, restituid al agraviado, al que se le hizo daño. Hay que restituirle. Amén. Por eso es que usted debe participar en programas o hacer servicio voluntario, o debe procurar que en nuestra sociedad tengamos la manera de restituirle a aquellos que han sido víctimas. No necesariamente si el gobierno no lo hace, tú no lo vas a hacer. Restituir al agraviado, porque ya esa persona, habiendo sufrido violencia o habiendo sido víctima, ya tiene una desventaja social y un estigma que le va a acompañar en su vida. Y Dios nos llama a restituir al agraviado, a hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Cuando uno lee Timoteo, Pablo le dice a la iglesia, a través de Timoteo, que le enseña a la iglesia a cuidar las viudas. Y cuando lo primero que le dijo es: vas a hacer una lista de las viudas. Y de las viudas vas a verificar quiénes tienen hijos, quiénes de ellas, y que sus hijos primeramente las cuiden. Y si no las pueden cuidar sus hijos, entonces tú vas a buscar la manera de, como iglesia, ayudarlas. Porque tampoco es que todo lo va a hacer la iglesia, es porque la familia existe con un propósito. Y la familia también tiene que asumir responsabilidades. Y los jóvenes es importante que escuchen esto, porque en este mundo te van a enseñar que hacer justicia es protestar. Y hacer justicia no necesariamente es protestar. Hacer justicia es modelar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y eso comienza en casa. Eso comienza con mi abuelito, con mi abuelita, con mi tío que está solo. Eso comienza no abandonando a mi familia en momentos de crisis y de necesidad. ¿Quién dice amén o dice ay? Pero si yo no me lavo y si no me limpio, no puedo hacer justicia con otras personas. ¿Me sigue, hermano? Porque esto de hacer justicia y misericordia nace de un corazón que sabe que se le ha perdonado mucho. Nace de un corazón que sabe que no se merece lo que tiene. Nace de un corazón que ha visto la bondad y la misericordia de Dios. ¿Alguien está conmigo? ¿Está entendiendo lo que la palabra de Dios enseña?
Yo me pregunto, ¿quién es el grupo más marginado de nuestra sociedad? Usted dirá los pobres, algunos dirán los ancianos, aunque pobre en Puerto Rico, comparado con otras culturas. Pero podemos decir los pobres, los huérfanos. Una que otra iglesia podemos decir también. Pero yo le propongo que el grupo más marginado en esta sociedad son los no nacidos. Yes, sir. Habla por los que no tienen voz. Yes, sir. Aleluya. Son los no nacidos. Escuchar en estos días argumentos en la Corte Suprema de una jueza decir que qué diferencia hay entre un bebé en el vientre a un cadáver que también tiene estímulos cuando lo tocan. Son los no nacidos. El grupo que más se está siendo exterminados en nuestra generación. Los no nacidos, los discapacitados, los ancianos, los niños que están en condiciones sociales vulnerables, los maltratadas y los maltratados. En este aspecto de justicia estamos tratando de entender cuál es la misión, y la Biblia nos enseña, restituye al agraviado, restituye a la víctima, nos enseña ponte en ese lugar y sé compasivo y comprensivo. Porque a lo mejor no te pasó a ti por la providencia de Dios o porque Dios permite unas cosas. La Biblia no nos enseña tampoco que el cristianismo es una utopía, que todo va a estar bien. La vida es compleja. El ser humano es complejo. No todo es culpa del gobierno, no todo es culpa del ser humano. Las decisiones importan. Pero no se nos puede olvidar la justicia y la misericordia. ¿Alguien dice amén? Los dejo con esto. Jeremías 22:3 dice: así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Y los no nacidos, esa es sangre inocente siendo derramada. El cuarto principio de la justicia bíblica, de los 5 que quiero traerles, es el principio de la responsabilidad colectiva. A veces Dios responsabiliza a familias, grupos y naciones por los pecados de los individuos. Éxodo 25 dice: no te inclinarás a las estatuas en las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En la Biblia hay muchas instancias donde Dios responsabiliza a todos los miembros de una generación actual, de una nación, por los pecados cometidos por sus antepasados. Y voy a dar varios ejemplos porque Dios nos ve también de una manera colectiva como sociedad. Yo creo que mucha gente se pregunta: ¿y por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Dónde está Dios? Y yo creo que Dios del cielo está allá arriba diciendo: ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está esta generación que he dado tanto? ¿Para qué han usado estos últimos 50 o 100 años de revolución económica? Nadie más, nunca ha habido un momento dado en la historia donde ha salido más gente de la pobreza que en los últimos años y décadas. Pero aún así hay hambre y pobreza en el mundo. Responsabilidad colectiva. En el pecado de Acán, él robó. Cuando usted busca a Josué capítulo 7, en la conquista de Israel de la tierra prometida, Acán robó.
del botín. Lo escondió allá debajo de la tienda. Y de momento comenzaron a perder. Y las batallas no funcionaban y no habían victoria. Y comenzaron a preguntarse qué está pasando. Y era que uno había contaminado el pueblo. Y Dios muchas veces deja saber, o sea, lo que quiero decir con esto es tú como familia tampoco te puedes desligar de los problemas que hay en un individuo de tu familia. Ni como iglesia tampoco nos podemos desligar. Inclusive la Biblia dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, si el colectivo se humillare y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. La iglesia, el pueblo de Dios tiene que humillarse delante del Señor. Hay una responsabilidad colectiva y hay una participación colectiva. A la vez que un pecado se realiza, se siembra en la familia, se siembra en la comunidad, se siembra en la cultura donde vivimos. A la vez que un niño ve a su padre matar o usar armas, eso se queda en la mente grabada de los hijos. A la vez que un niño ve que sus padres se maltratan unos a otros, eso se queda institucionalizado, si podemos decirlo así, en la familia. A la vez que un político o roba o hace algo indebido en una posición de poder, se queda impune, se queda institucionalizado en los gobiernos y en la manera de administrar las cosas. ¿Me sigue, hermano? Entonces es bien importante que entendamos, una vez que el pecado se vuelve, si podemos llamarlo sistémico, se vuelve parte de la norma en la forma de hacer los trabajos, la forma de hacer los gobiernos. Nosotros tenemos como cristianos que entender que cuando el pecado se hace real y se hace la norma en la forma de hacer las cosas, le hacemos daño a muchas personas. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, la carta de Santiago capítulo 5. Deben como 15 minutitos más, hermano. Versículo 1 al 6. Búsquelo. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Palabra fuerte a los ricos. Es que la Biblia dice que el que tiene mucho se le demanda mucho, ¿verdad? Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y mira lo que dice aquí, ¿se acuerdan lo que hablamos ahorita? He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 5: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Mira la condición de la sociedad que Santiago le está escribiendo por el Espíritu Santo, la cultura romana. Pero ¿sabes cuál es lo más triste de este texto? Esa última frase, que el justo no le hace resistencia. El justo ve la injusticia institucionalizada y no hace resistencia. Hay muchas maneras de hacer resistencia. Yo no estoy diciendo que tiene que protestar todo el tiempo, pero por lo menos vote bien. ¿No cree? Por lo menos vote bien, por lo menos cada vez que usted vea una necesidad, haga algo al respecto. No corte el pecado de raíz.
Hágase responsable de su comunidad, no solamente de sus hijos. Sienta carga por la condición del pueblo. Sienta carga por la condición de Puerto Rico, de los jóvenes, de los adultos, de las viudas. Quizás no todos vamos a tener las mismas cargas. Tampoco vamos a poder ser los salvadores de todas las causas. Pero Dios nos ha llamado a aplicar justicia y hay una responsabilidad colectiva. ¿Me sigue, hermano? Inclusive cuando uno estudia en Mateo 25, Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentarán en su trono de gloria. Y mira lo que dice el versículo 32: y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Quién va a ser reunida? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces, ahí es que dice la palabra: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste. Entonces son acciones de justicia, de hacer misericordia, pero el juicio es a las naciones, no a individuos. Esto me llamó mucho la atención. Dios va a llamar a todos los puertorriqueños, los va a llamar y nos va a preguntar: ok, vamos a ver si los puertorriqueños cubrieron al hambriento, vamos a ver si visitaron al que estaba en necesidad, vamos a ver cómo atendieron al forastero, vamos a ver cómo atendieron al que tuvo hambre, vamos a ver cómo atendieron al enfermo, el que estaba en la cárcel. Va a coger a todos los boricuas juntos, porque es a las naciones. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo? Nos va a poner ahí en vidrina. Y entonces van a coger, ok, los boricuas que obedecieron, vamos a ponerlos para acá. Y los boricuas que no quisieron hacer justicia, sobre todo en su vida personal, aceptando al Señor, pero en su vida práctica también, porque para Dios es importante eso. Les va a decir: apartados de mí. Así que termina eso. ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Vamos a decirle, ya Dios nos dice la pregunta que le vamos a hacer. Ay, yo no te había visto, Jesús. Porque si lo hiciste a los más pequeños, al que estaba en desventajas, al que estaba marginado, también a mí lo hiciste. ¿No está entendiendo la responsabilidad tan grande que tiene la iglesia? Y irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Responsabilidad colectiva. Por eso tenemos que nosotros velar siempre por la forma en que escojamos gobernarnos. Si el gobierno no lo hace, lo hacemos, pero si tenemos un gobierno que sea justo. Y el principio, para terminar, de la responsabilidad individual. ¿Cómo hacemos justicia? Aplicando a las personas el derecho y la justicia de Dios y la responsabilidad, haciéndolos responsables por sus actos. La Biblia no enseña que tu éxito o fracaso se deba totalmente a todas tus decisiones nada más. Pero sí pone una gran responsabilidad, especialmente de las decisiones morales, de lo que es correcto e incorrecto sobre nuestras vidas individualmente. Allá hablamos del juicio de las naciones, pero la Biblia habla de que también va a haber un juicio para cada uno. Inclusive la Biblia dice que toda palabra que salió de vuestra boca será puesta y examinada delante de Dios. Imagínate todo lo que hemos dicho. Yo espero que Cristo esté a mi lado. Y que sea mi abogado. Todo lo que yo he hecho, allí va a estar delante de la presencia de Dios. Pero si la sangre de Cristo cubrió mi pecado,
No es que Dios se olvidó de él, no es que Dios dijo, no importa lo que te hiciste, no. Ese pecado le costó a Cristo la cruz. Pero la Biblia nos enseña que somos responsables de nuestras decisiones. Si queremos aplicar la justicia bíblica, las personas que cometen pecados, que violan la ley, tienen que hacerse responsables de ellos, de sus acciones. Y eso me gustó mucho el testimonio de Trujillo. Digo, fui yo, no fueron mis padres. Ellos me dieron todo. Mi mamá se sentaba a hacer comida de naciones, me hacía bizcochitos por la noche. Yo me imaginaba una mamá, unos padres amorosos. Sé que a los 15 años él tenga que irse de su casa porque tiene miedo de que a sus papás lo vayan a matar. Y él sabe y fue responsable de sus acciones. Tus decisiones son importantes. Eres responsable de tus pecados. Eres responsable de muchos de tus resultados. Y la Biblia insiste continuamente en última instancia de que nuestra salvación radica en lo que yo hago como persona y como individuo. La salvación es individual. Usted no puede salvar a nadie. Eso es entre Cristo y cada persona. Usted no puede hacerse responsable de nadie. Sé que en esta cultura que tenemos, ¿cómo se dice? Una paternalidad y una maternalidad tremenda. Y cuando llevamos a nuestros hijos, y muchas veces no los enseñamos desde pequeños, los llevamos a la escuela a ser responsables de su conducta. Y ahora los maestros le tienen miedo a los hijos porque le tienen miedo a los padres también. No se atreven a corregir a nuestros hijos porque le hemos quitado la autoridad a los padres, a los maestros para corregirlos. Por decir uno de los ejemplos. Le hemos enseñado a nuestros hijos que no son responsables ante la policía, que no son responsables ante las autoridades. Y hemos quitado la responsabilidad individual, pero la justicia bíblica no es así. La justicia bíblica apunta a que somos responsables de nuestras acciones. Sí, somos el producto de nuestras comunidades y familias, pero podemos resistir los patrones aprendidos por el Espíritu Santo. Y podemos crear nuevos patrones y nuevos estilos de crianza y de amor y de romanticismo en la familia y de servicio en la comunidad que nunca nadie nos enseñó, porque ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Los dejo con este texto, está fantástico. Búsquese Ezequiel 18. Cuando digo que está fantástico es que está brutal. Búsquelo, Ezequiel 18. Lo vamos a leer completo porque lo dañamos y le quitamos algo. Ezequiel 18. Mire cómo, porque muchas veces juzgamos al hijo por el pecado de los padres. ¿Verdad que sí? Ah, mira, ese digo que sus papás son divorciados, es que digo, si su papá mató o su papá era del caserío, pues el hijo también, imagínate, de tal palo, de tal astilla. Eso no es bíblico. Usted debe tratar a todo el mundo con equidad. Y aunque si haya influencia de sus padres, el hijo es una persona diferente. Y tú no tienes que repetir los errores de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu abuelo, ni de tu abuela, ni los errores de tu comunidad, ni los errores de tu familia, ni los errores de Puerto Rico. Porque usted ahora es creyente en el Señor. Y usted tiene una responsabilidad individual delante de Dios. Es lo que dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? En otras palabras, lo que los papás hacen, lo sufren los hijos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia,
que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare con usura. Es como aquel que te pide prestado. Sí, te di 20, pero me vas a devolver 30 porque te presté en necesidad, aprovechándose de la necesidad. Los bancos se parecen a veces, pero usted firma. Puede ser eso siempre. Firmar es dar una palabra. Y ya me fui. El 8. Que no prestare interés, ni tomare con usura, que de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga algunas cosas de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robo, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciera abominación, y prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, esta parte me dejó mal. Viene todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, y menciona todos los pecados que están mencionando ahí, pero aún viendo que su padre los hizo, él dijo: yo no voy a ser como mi papá, o yo no voy a ser como mi abuelo, o yo no voy a ser como la cultura predominante en Puerto Rico de violencia, o de maltrato, o de ventajería, o de usted sabe, fraude, corrupción, mentira, todo lo que permea nuestra isla. Yo no voy a ser de esos. Porque aunque mi padre me haya criado de una manera, aunque mi madre me haya criado de una manera, aunque todos mis amigos lo hagan, aunque todo Puerto Rico decida un día cambiar el cordero del escudo y poner la Virgen, o poner al pensamiento más secular, famoso de la historia, que sea la base de Puerto Rico, yo soy un hijo de Dios, yo soy justo, y yo no tengo por qué andar como todo el mundo lo ha hecho. Porque yo tengo una responsabilidad individual. Mira el versículo 19. Y si dijeres: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Dios mismo le contesta: porque hizo el hijo según el derecho y la justicia, y guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, hay una responsabilidad individual tremenda delante de Dios. Esa responsabilidad tiene sus beneficios, porque es la misma responsabilidad que te permite a ti cortar con patrones, con destructivos que vienen de generación a generación. Porque hay un principio colectivo de que lo que yo hago también maldice a los demás. Pero la responsabilidad que Dios me da también me liberta. También me da más de lo que yo merezco. Porque yo puedo decir: Señor, yo quiero ahora vivir una vida distinta, diferente a lo que me enseñaron, o a los patrones que viví. Y yo me gozo porque eso yo lo he visto en ustedes, en muchos de ustedes que me han dicho: pastor, mi papá no hizo esto conmigo, pero yo lo estoy haciendo con mis hijos. Gloria a Dios. Que me han dicho: pastor, yo nunca vi a mi papá darle un abrazo a mi esposa, a su esposa. Mi papá me decía que el único día que a veces le veía a su papá dar un abrazo a su esposa era la despedida de año, a mi abuelita. Pero mi papá desde pequeño, él comenzó a darnos abrazos. Amén. Y darnos besos. Porque Dios sabía que Él quería
hacer algo diferente. Y aún así, cuando él supo cómo criaron a mi abuelo, que lo dejaron, le dieron una pena por perder un cargamento de China en el campo, que lo dejaron casi muerto. Y aún así él decidió formar una familia y tuvo 2 hijos. Y ellos los criaron con sus virtudes y defectos, con carencia. Pero uno va entendiendo que uno puede ser distinto a lo que todo el mundo hace o lo que uno ha recibido, porque ahora yo soy responsable de mi vida delante de Dios. ¿Usted me está entendiendo? No es lo extenso, pero yo creo que es importante que lo hablemos. Y yo creo que nosotros tenemos que tener una conciencia de justicia bíblica en la sociedad en que vivimos. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué tal si nos podemos decir? Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad ante de Dios y el llamado es colectivo hoy. El llamado es colectivo hoy. El que todo el mundo peque, porque el pecado esté rampante, sistémico, que el fraude, la mentira sea institucionalizado, no quita nuestra responsabilidad. La respuesta bíblica a la justicia está bien fundamentada. ¿Sabes por qué? Porque se basa en la condición humana. Hay modelos de justicia social ahora que quieren, por ejemplo, abrir las cárceles, lo que estamos viendo en Estados Unidos, en algunas ciudades, donde las personas que cometen crímenes no las... Lo vimos aquí también, no hay las fianzas, porque es que es injusto hacer responsables a unas personas de sus crímenes cuando son de cierta estrata social o de cierta raza o de cierto estatus económico. Es injusto que los juzguemos individualmente, y esto tiene otras ramificaciones a nivel de gobierno y política que usted tiene que estar bien pendiente, porque el reto que tenemos nosotros como cristianos es reflejar la justicia bíblica, y cada uno es responsable de sus acciones también. Yo no sé con qué motivación tú viniste a la casa del Señor hoy, pero la palabra de Dios nos enseña y toma en cuenta de que vamos a pecar, y que la única manera en que nosotros podamos reflejar la justicia de Dios es si Dios está en nosotros haciéndonos rectos. La única manera en que vamos a romper con estos patrones colectivos injustos es diciéndole al Señor: Señor, cambia mi vida. Y entonces, una vez Dios me cambia, tengo una misión de reflejar la justicia de Dios donde quiera que vaya. ¿Usted me sigue, hermano? Yo creo que usted incline su rostro ahí donde está y que le pidas a Dios que tú puedas ser un instrumento. Señor, que dame un carácter justo ahí donde está. Díselo en tus propias palabras: dame un carácter justo, dame un carácter que te agrade, que yo pueda vivir con rectitud, con integridad delante de ti. Tú no tienes por qué repetir los patrones. Escucha, el Espíritu Santo te dice hoy: tú eres responsable de tu vida. Si pecaste y te arrepentiste de tu pecado, vive rectamente de ahora en adelante. Si le fallaste a alguien, restituye. Repara el daño hecho. Si hiciste daño a alguien, tienes que repararlo. Tienes que restituir el agravio. Eso es hacer justicia. Si ofendiste a alguien públicamente hay que pedir perdón. Si robaste, hay que devolver lo robado. Si tienes que enmendar la planilla, la enmienda.
Eso es restituir. Si tienes que pedirle perdón a tus padres, o a tu esposa o a tu esposo, le pides perdón y le devuelves el tiempo que quizás no le has dado. Pero la Biblia nos enseña que hay una respuesta bíblica delante de Dios a la justicia que este mundo necesita. Y yo te pido, Señor, que nos dejes ese carácter. Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios grande y maravilloso. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, porque tú nos das más de lo que pedimos y entendemos. Enséñanos a ser instrumentos de justicia donde quiera que vayamos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques de manera especial en nosotros y que obres en nuestras vidas, creyendo, Señor, que tú también estás transformándonos y preparándonos para el encuentro contigo. Para los que nos encontramos contigo, vamos a influenciar nuestra sociedad con tu justicia. Hacer misericordia. Gracias, Padre. Ya te he declarado lo que es bueno, dice Miqueas 6. Solamente que hagas justicia y que ames la misericordia y que te humilles delante de tu Dios. Gracias, Señor, por tu palabra.